Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. En un antiguo valle andino, donde las montañas acariciaban el cielo y las nubes descansaban sobre los tejados como mantas de algodón, vivían tres hermanos conocidos por su extraordinaria habilidad en sus oficios. El pueblo, llamado Valle de la Luna, había sido durante generaciones un lugar próspero, pero los últimos años habían traído sequías y dificultades que habían dejado a muchos de sus habitantes en la pobreza. El mayor de los hermanos, Eduardo, era un peletero cuyas manos parecían bendecidas por los antiguos dioses. Podía transformar las pieles más ásperas en abrigos tan suaves como el roce de una pluma de quetzal. Los comerciantes viajaban desde las ciudades costeras y los pueblos de la alta sierra solo para conseguir una de sus creaciones. Su padre, antes de partir al mundo de los espíritus, le había confiado secretos que se transmitían en su familia desde tiempos inmemoriales, cuando los primeros hombres aprendieron a trabajar las pieles para protegerse del frío de las montañas. Ricardo, el segundo hermano, era un sastre con una habilidad casi mágica para la costura. Sus dedos danzaban sobre las telas como colibríes sobre las flores, creando prendas que parecían tejidas con hilos de luna y estrellas. Las mujeres del pueblo aseguraban que sus vestidos tenían el poder de hacer realidad los sueños de quien los usara. Y los hombres decían que sus ponchos los protegían no solo del frío, sino también de los malos espíritus. Su madre le había enseñado patrones antiguos que, según las leyendas, provenían de los primeros tejedores del imperio, aquellos que aprendieron su arte de la gran serpiente emplumada. Miguel, el menor, era un herrero cuyo martillo cantaba melodías que solo las montañas recordaban. En su fragua, el hierro se volvía dócil como el agua de los arroyos, transformándose en herramientas que parecían tener vida propia. Los campesinos juraban que sus azadas hacían crecer el maíz más alto, sus machetes cortaban la maleza sin lastimar las plantas medicinales, y sus campanas llamaban a la lluvia en tiempos de sequía. Había aprendido su oficio de un viejo maestro que vivía en una cueva en lo alto de la montaña, quien le había enseñado no solo a trabajar el metal, sino también a escuchar los secretos que el fuego susurraba. Los tres hermanos compartían una casa grande de adobe y piedra en el centro del pueblo, con un taller que olía a cuero curtido, a telas recién tejidas y a hierro caliente. La casa había pertenecido a su familia durante 7 generaciones, y cada una había añadido algo especial: un jardín de plantas medicinales que florecía incluso en invierno, un patio con flores de todos los colores que atraían a los colibríes y mariposas, un taller con ventanas que miraban hacia los nevados eternos. Mientras sus vecinos luchaban cada día más contra la pobreza, ellos mantenían una vida cómoda gracias a su trabajo y habilidad. Las tardes de domingo, cuando el trabajo descansaba y el sol pintaba las montañas de oro, los hermanos se sentaban en el patio a tomar mate y observar la vida del pueblo. Veían pasar a las madres con cestas cada vez más ligeras, volviendo del mercado, a los hombres con herramientas cada vez más gastadas, regresando de los campos, a los niños
jugando con juguetes cada vez más remendados. Aunque su propia prosperidad no había disminuido, sentían en sus corazones el peso de la tristeza ajena. Una noche especialmente fría, mientras compartían una cena abundante junto al fogón y las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, escucharon los lamentos de sus vecinos que pasaban frente a su ventana. «La miseria nos está matando», decían algunos. «Ya no hay esperanza en este valle», murmuraban otros. El viento traía sus voces mezcladas con el aullido de los perros y el crujir de las ramas secas. «Hermanos», dijo Eduardo, dejando su mate sobre la mesa de madera antigua, «¿han notado que todos hablan de la miseria, pero nosotros nunca la hemos conocido realmente?» Ricardo dejó su tejido a medio terminar sobre el telar y miró pensativamente las llamas del fogón. «Es cierto. Mientras otros apenas tienen para el pan, nuestros talleres siguen prósperos. A veces me pregunto por qué nosotros estamos tan protegidos de la desgracia». Miguel, quien siempre había sido el más reflexivo de los tres, se levantó y caminó hacia la ventana. Los últimos rayos del sol teñían las montañas de rojo y oro como hierro al rojo vivo en su fragua. «¿Y si la buscáramos?», propuso. Los antiguos decían que para entender el dolor ajeno hay que caminar con sus ojotas. La idea, extraña al principio, echó raíces en sus mentes como una semilla en tierra fértil. La noche transcurrió entre conversaciones profundas sobre el destino, la fortuna y la responsabilidad hacia los demás. Cuando el primer gallo cantó, anunciando el amanecer, su decisión estaba tomada. Antes de partir, una anciana del pueblo, conocida como Mamá Quilla por su sabiduría y su conexión con los antiguos espíritus, los llamó a su choza. El humo del fuego donde cocinaba hierbas medicinales creaba formas misteriosas que parecían danzar en el aire. Les entregó 3 amuletos, un diente de puma para Eduardo, para que veas el peligro antes de que te alcance, una pluma de cóndor para Ricardo, para que encuentres el camino de regreso, y una piedra de la montaña sagrada para Miguel, para que la tierra te proteja cuando todo lo demás falle. La miseria no es solo la falta de pan o de monedas, les advirtió mientras quemaba hojas de coca en su fogón. Es una fuerza antigua que camina entre nosotros desde que el primer hombre sintió hambre y frío. Algunos dicen que tiene forma de mujer, otros que es como un viento negro que devora la esperanza. Tengan cuidado con lo que buscan, porque ella también los está buscando a ustedes. Los hermanos emprendieron su camino hacia el este, siguiendo el antiguo sendero que los lugareños llamaban el Camino de las Sombras. Con cada paso que daban, el paisaje cambiaba sutilmente. Los campos de maíz dorado dieron paso a tierras yermas. Los pájaros cantores fueron reemplazados por cuervos solitarios, y el aire se volvía cada vez más frío, como si el aliento de la miseria ya los estuviera alcanzando. En cada pueblo que atravesaban, la desolación era más profunda que en el anterior. En el primer pueblo, las casas aún tenían techos, pero los ojos de la gente estaban vacíos de esperanza. Una niña les ofreció una flor marchita, diciendo que era la última que quedaba en su jardín. En el segundo pueblo, los niños ya no jugaban en las calles y los perros eran tan flacos que parecían sombras persiguiendo sombras. En el tercer pueblo, las casas eran apenas más que ruinas.
y la gente se escondía al verlos pasar, como si fueran portadores de mala suerte. Una vendedora de hierbas en un mercado casi vacío les regaló un manojo de ruda y muña, plantas sagradas de las montañas. La miseria no es algo que se busca, les advirtió mientras ataba las hierbas con un hilo rojo. Es como el viento de la puna. No lo ves venir, pero cuando te alcanza, te congela hasta los huesos del alma. Al séptimo día de viaje, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, dejando el cielo teñido de un rojo sangriento, llegaron a un bosque diferente a cualquier otro. Los árboles eran antiguos y retorcidos. Sus ramas se extendían como brazos suplicantes hacia un cielo que parecía más bajo y más gris. No se escuchaban pájaros ni el susurro del viento entre las hojas, solo un silencio espeso como la niebla que se arrastraba entre los troncos. Los amuletos de Mamaquilla comenzaron a vibrar con vida propia. El diente de puma de Eduardo se sentía caliente al tacto, la pluma de cóndor de Ricardo se agitaba sin viento y la piedra de Miguel pulsaba como un corazón enterrado. Las hierbas en sus bolsillos emanaban un aroma más intenso, como si quisieran advertirles de un peligro inminente. En el corazón del bosque encontraron una cabaña que parecía construida con pedazos de pesadillas. Las paredes estaban hechas de maderas que no encajaban entre sí, como si hubieran sido ensambladas por manos que despreciaban la geometría natural. De la chimenea salía un humo que, en vez de elevarse hacia el cielo, se arrastraba por el suelo como una serpiente gris, enroscándose alrededor de sus pies. Alrededor de la cabaña, un rebaño de ovejas pastaba en silencio. Pero había algo inquietante en estos animales. Sus ojos brillaban con una inteligencia casi humana, y sus movimientos eran demasiado coordinados, como si siguieran una voluntad única. Algunos de los animales llevaban jirones de tela que parecían restos de ropa humana. La puerta de la cabaña se abrió antes de que pudieran tocar, con un chirrido que sonaba como el lamento de un alma en pena. En el interior, sentada junto a un fuego que ardía con llamas verdes, estaba una anciana que hizo que sus corazones se encogieran. Tenía un solo ojo en medio de la frente que brillaba como una moneda de cobre antigua, y sus manos se movían constantemente como arañas tejiendo una tela invisible. «Los estaba esperando», dijo la anciana con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo bajo los pies. «No es común que alguien me busque voluntariamente. La mayoría trata de escapar de mí, aunque saben que es inútil». «¿Eres tú la miseria?», preguntó Eduardo dando un paso adelante mientras apretaba el diente de puma en su bolsillo. «La señora Miseria», corrigió ella, mostrando dientes afilados como agujas en una sonrisa que no tenía nada de alegre. «Y ustedes, 3 hermanos prósperos, han venido a conocerme. ¡Qué valientes! ¡O qué tontos!». Eduardo fue el primero en intentar ganarse su favor. Sacó de su bolsa el cuero más fino que había traído y ofreció hacerle un abrigo que la protegería del frío eterno del bosque. Sus manos temblaban mientras mostraba la piel, pero su voz permaneció firme. «¿Un abrigo?», se burló la señora Miseria. «Yo soy el frío que hace temblar a los pobres en sus camas. No necesito protegerme de mí misma».
Con un gesto de su mano huesuda, Eduardo sintió un frío intenso que lo atravesó hasta los huesos y se desvaneció en el aire como la escarcha bajo el sol de mediodía. Ricardo, temblando pero determinado, dio un paso adelante. La pluma de cóndor en su bolsillo vibraba con fuerza, como advirtiendo del peligro. Ofreció tejer para ella el vestido más hermoso que jamás hubiera existido. Uno que la haría lucir como una reina de los antiguos tiempos. La señora Miseria soltó una carcajada que hizo temblar las paredes de la cabaña. «¿Una reina? Yo reino en los corazones rotos y los estómagos vacíos. No necesito telas finas para mostrar mi poder». Y con otro gesto, Ricardo se desvaneció como la niebla bajo el sol de la mañana. Miguel, el herrero, se quedó solo frente a la señora Miseria. La piedra de la montaña sagrada pulsaba contra su pecho como un segundo corazón. En lugar de mostrar miedo, observó cuidadosamente la cabaña. Notó cómo ella usaba un atizador para mover las brasas verdes del fuego y cómo su único ojo brillaba con un hambre insaciable. «Señora Miseria», dijo con voz firme, «veo que eres poderosa pero incompleta. Con mis habilidades de herrero podría forjarte un segundo ojo, tan brillante como el primero. Serías la única en tu clase, capaz de ver el mundo en su totalidad». La propuesta despertó su curiosidad. Durante siglos, nadie le había ofrecido algo que realmente deseara. «¿Podrías hacerlo de verdad?», preguntó, su voz mezclando esperanza y desconfianza. Lo que siguió fue un momento de astucia y valor. Miguel, en lugar de crear un nuevo ojo, usó el atizador ardiente para cegar el único que ella tenía. Los gritos de la señora Miseria hicieron que el bosque entero temblara, y las ovejas corrieron en pánico, revelando su verdadera naturaleza. Eran almas transformadas por la miseria. El herrero aprovechó la confusión para escapar, pero la señora Miseria no lo dejaría ir sin una marca permanente. «Desde este día», proclamó su voz en el viento, «caminaré ciega por el mundo, golpeando al azar, afectando tanto a trabajadores como a holgazanes. Y tú, aunque escapaste, llevarás mi marca para siempre». Por eso dicen que la miseria golpea sin ver, afectando tanto a buenos como a malos, a trabajadores como a holgazanes. Y si en las noches oscuras escuchas un susurro en el viento o ves una sombra moverse en la esquina de tu ojo, recuerda, la señora Miseria sigue caminando por el mundo, ciega pero poderosa, recordándonos que la fortuna es tan caprichosa como el viento de las montañas.